La pérdida del territorio mexicano a manos de los Estados Unidos ha sido una herida muy profunda en la historia mexicana, pues fue símbolo de derrota de un conflicto por demás innecesario. ¿Cómo se fue materializando esta idea de expansión hacia tierras mexicanas? ¿Cómo fue aprovechada la independencia de México para los intereses de Estados Unidos? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. Existe un sentimiento muy presente en algunos de nosotros, que pareciera ser nato y que cuesta encontrar cuál es su origen, una aversión hacia los Estados Unidos. Sin embargo, muchos historiadores como Raúl Bringas lo asumen como un trauma histórico, una herida profunda que tiene sus orígenes en el conflicto contra este país, pero sobre todo en la pérdida de territorio que causó el enfrentamiento con una nación con una fuerte ideología de expansión. El relato histórico se concentra en la invasión de Estados Unidos, en la defensa del castillo de Chapultepec o en el mismo épico relato de los niños héroes. Pero si nos acercamos a este suceso con una especie de lupa histórica, encontraremos que hubo algunos sucesos y batallas que abrieron paso a este conflicto y que tienen también mucho que aportar a la reconstrucción histórica de este suceso tan doloroso en la historia de México. Esta historia es el relato de un momento temprano en el que se vislumbran las intenciones de Estados Unidos y cómo hábilmente se van acoplando al movimiento de independencia de México. En aquellos tiempos, a principios del siglo XIX, la corona española carecía de control en la zona norte del país. La autoridad virreinal brillaba por su ausencia, pero aunque lejana del centro y del control de la Nueva España, esta zona se mantenía presente en las novedades políticas y el movimiento de independencia, que destacó en el centro del país, pero en el norte fue la puerta por la que entró el expansionismo yanqui. Desde el siglo XVIII, autoridades coloniales se alertaban ante la fuerte presencia extranjera en territorio de Texas, de franceses que buscaban establecerse y comerciar en la zona, fundando misiones y desplazando a las poblaciones indígenas. Sin embargo, en 1763, Francia le cede Luisiana a España, lo que le hizo bajar un poco la guardia. Sin embargo, años más tarde, en 1803, Luisiana fue devuelta a Francia y Napoleón Bonaparte la vende a Estados Unidos, de tal manera que Texas queda como área fronteriza y expuesta a la población estadounidense. La zona sin duda era inestable. Por una parte, a través de la secularización de las misiones, el proceso en el cual se eliminó a las órdenes religiosas del gobierno de la Iglesia detonó una actitud agresiva en estas poblaciones de origen indígena, además del avance hormiga y sutil de los recién independizados Estados Unidos, de tal manera que Texas se llenó de aventureros estadounidenses con ideas expansionistas. Había expediciones organizadas desde Luisiana por su gobernador William Claiborne. En 1805 se había conformado la llamada The Mexican Association para obtener información sobre la Nueva España que les fuera de utilidad. A ello le sumamos la ingenuidad de la corona española para permitir la entrada y el asentamiento de personas de diversas nacionalidades que se ocupaban tanto del contrabando y espionaje. Dato histofílico: dentro de las acciones de espionaje de esta época se destaca el nombre de Octaviano de Almíbar, un general francés al que se le atribuye su presencia en México por órdenes de Napoleón I en acciones de espionaje y conspiración con el mismísimo Miguel Hidalgo e Ignacio Allende. Fue expulsado del país a causa de ello en 2 ocasiones. Se le conoce también por su obra artística llamada La Plaza Mayor de México en 1823. Sin embargo, aún se desconoce mucho de este personaje. En el mismo año del Grito de Dolores, habitantes de la Florida Occidental declararon su independencia y arrestaron al gobernador español. Estos mismos se autoproclamaron como representantes de la provincia, portaban nombres y apellidos angloamericanos y redactaron una constitución que curiosamente contenía muchas similitudes a la de los Estados Unidos de 1776 e incluso fragmentos textualmente iguales, una evidencia contundente del apoyo e influencia de los Estados Unidos.
Un poco después del estallido del movimiento de independencia, en 1813, en una población llamada San Antonio de Béjar, capital de Texas, y en el presidio dentro de dicha población, se establece una junta de gobierno, conformada por un grupo de insurgentes. Esta, aunque no duró mucho, tan solo 4 meses, marcó una importante pauta al intentar ocuparse del gobierno de la provincia y ser la primera de toda la Nueva España en declararse independiente y crear su propia constitución. Es decir, había un fuerte descontento generalizado que provocaba el dominio español y el régimen colonial, que afectaba tanto a la población del centro, del sur y del norte. Es por ello que es tan relevante esta junta de gobierno. Pese a su corta duración, se declararon independientes de España y de todo poder extranjero. Aunque había que ver cuál era la concepción que tenían de extranjero, pues con esta declaración comienzan a mostrarse interesadas otras naciones, como todos ya sabemos, especialmente Estados Unidos. Esto tuvo una importante relevancia, pues con ello comenzó una destacada afluencia de extranjeros provenientes de dicho país que tendrían sus elevados costos. En estos años, ya con la convulsión del movimiento independentista, los insurgentes se replegaban al norte en busca de la ayuda que creían obtendrían del país vecino. Estos se movían según sus propios intereses y entonces apoyan al ejército realista movilizando las tropas de San Antonio de Béjar hacia el Río Grande para detener el avance insurgente, pero asimismo se empezaron a conformar otros grupos de descontentos con el régimen colonial que se unieron al teniente Antonio Sáenz, que establece un gobierno independiente con la intención de poder entregarla a los insurgentes, pero fue apresado. Posteriormente, el capitán Juan Bautista Casas, un oficial retirado de la milicia del Nuevo Santander, logró ser reconocido como jefe por las tropas y fue electo como gobernante interino de la provincia de Texas y solicitó a Miguel Hidalgo que lo confirmara en su gubernatura y proclamó el comercio libre entre Texas y Luisiana. Por estos entonces se corría el rumor de que la ayuda de los Estados Unidos a los insurgentes sería peligrosa, ya que estos pedirían a cambio nada más y nada menos que la provincia de Texas. ¿Qué razón tenían? El gobierno de Casas cayó y se conformó una nueva junta de gobierno que se movía de un bando a otro según sus intereses. Mientras la insurgencia pedía ayuda a los Estados Unidos a través de José Bernardo Gutiérrez de Lara, el gobierno estadounidense vio con esto la posibilidad de una intervención directa en dicha región sin tener que declarar de manera abierta sus miras expansionistas, sino invocando sus principios republicanos. Siguiendo esta línea, autoridades de este país comenzaron a mostrar un interés inusual en la independencia de la América española y se dice que la ayuda de Estados Unidos se restringía a que los insurgentes novohispanos adoptaran una constitución como la de ellos. Gutiérrez de Lara logró organizar una fuerza expedicionaria llamada el Ejército Republicano del Norte, de la cual fue nombrado comandante en jefe. Estaba compuesto por 450 hombres angloamericanos. Todos ellos se deseaban pasar al territorio novohispano para hacer fortuna. Se les había ofrecido $40 al mes y una legua cuadrada de tierra al terminar la campaña. Y aunque las intenciones estadounidenses se disfrazaban de ayuda a favor de su política republicana, algunos veían venir las verdaderas intenciones del gobierno de Estados Unidos. Luis de Onís González Vara, diplomático de España en Washington, informaba que buscan fijar sus límites en la desembocadura del río Norte o Bravo, siguiendo su curso hasta el grado 31 y desde allí tirando toda una línea recta hasta el mar Pacífico, tomándose por consiguiente las provincias de Texas, Nuevo Santander, Coahuila, Nuevo México y parte de la provincia de la Nueva Vizcaya y la Sonora. Finalmente, el ejército republicano del norte entra a Texas y tras librar el sitio impuesto por las fuerzas realistas, el 2 de abril de 1813 caen derrotados. Al entrar al poblado de Béjar se creó la Junta Gubernativa y General para enjuiciar a los jefes realistas, pero gran parte del ejército se amotinó y tomó la vida de los militares realistas sin juicio alguno, y a José Bernardo Gutiérrez de Lara se le fue consignada la gobernatura. 3 días después, el 6 de abril de 1813, la provincia de Texas se declaraba independiente, utilizando el final de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos así: nos, el pueblo de la provincia de Texas, jurando al juez supremo del universo la rectitud de nuestras intenciones, declaramos que los vínculos que nos mantenían bajo la dominación de la España europea están por siempre disueltos, que somos libres e independientes, que tenemos el derecho de establecer nuestro propio gobierno y que en adelante toda autoridad legítima dimanará del pueblo.
a quienes solamente pertenecen este derecho, que desde ahora para siempre jamás estamos absueltos de deber y obligación a todo poder extranjero. Muchos de los militares estadounidenses que participaron en la toma de Texas, como Samuel Kemper, al no haber sido incluidos en la Junta de Gobierno, regresaron a Estados Unidos desanimados, pues la Constitución tejana, en ella el Estado se pronunciaba como indisoluble de la República Mexicana, lo cual incomodó profundamente a los intereses estadounidenses. Deciden que Gutiérrez de Lara debía ser removido del mando en Texas por su actitud independiente respecto a los Estados Unidos. Esta fue la antesala del Tratado de Guadalupe Hidalgo, que sellaría los límites de la frontera mexicana. Hemos visto que este movimiento se fue gestando muchos años atrás antes de su firma. No te pierdas el siguiente video, donde veremos la continuación de esta historia con la conocida Batalla del Álamo. Si el tema te ha gustado, sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofilia y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.